Hola, buenos días, chicos. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Hola, Luciana. Llegué. Ya, bien. A ver, empezamos. Buenos días, Anaí. Buenos días, Lady. Muy buenos días con todos. A ver, empezamos la penúltima semana, ¿no? Penúltima para ustedes. Ya. Porque hay una semana 19, ¿no? Hay una semana de repaso todavía, ¿no, Anaí? ¿Están tristes ya? Sí, todavía hay una semana de repaso ya. Entonces, vamos a ver el discurso. Pregunto, ¿hemos desarrollado todo lo que corresponde a... ¿Hemos desarrollado signos de puntuación o faltó los ejercicios de signos de puntuación? No, desarrollamos esa clase junto con sus ejercicios, si recuerdo bien. Todo, ¿no? Todos los ejercicios. ¿Sí? Todos los ejercicios lo tienen resuelto. Sí, ¿no? Sí, Arturo. Ay, qué frío. Mm, No Sí. recuerdo bien, yo solo Ah, grabé hasta el ejercicio 9, donde tomé el apunte. ya. Hasta el 9. Entonces hemos desarrollado hasta el 9. Ya, perfecto. Entonces al final lo vemos, ¿ya? Al final lo vemos. Ya. Bien, vamos a ver el penúltimo tema que corresponde al discurso escrito. El discurso escrito. ¿Sí? El discurso escrito o el texto. ¿Ya? El discurso escrito o el texto. Ustedes saben que el discurso escrito o el texto se refiere a que yo compongo oraciones y una secuencia de oraciones me da un párrafo y una secuencia de párrafos me da el texto, ¿cierto? Me resulta el texto. ¿Sí? Ahí lo tienen. ¿Ya? Ahí lo tienen. Oración, párrafo, texto. ¿Sí? De esa manera podríamos definir el texto, ¿no? O el discurso escrito. Ahora, eh, el texto, todo texto, no puede ser también cualquier conjunto de oraciones. Para que sea texto, las oraciones tienen que ser coherentes, ¿ya? Las oraciones tienen que ser coherentes y cohesionadas, y deben de ser cohesionadas entre sí, ¿ya? Esos dos aspectos tiene que cumplir la oración, ¿de acuerdo? Es por eso que tienes esta primera PPT, donde te dicen que el texto es una unidad comunicativa básica. ¿De acuerdo? No es únicamente una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica. Es decir, trata sobre un tema. ¿De acuerdo? Trata sobre un tema. Y expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. ¿Ya? Se estructura por reglas textuales distintas a la oración. ¿Ya? Reglas textuales distintas a las de la oración. ¿Sí? Cuando hablamos de reglas textuales, hablamos de, por ejemplo, ustedes en RB lo estudian como marcadores del discurso, los marcadores textuales,
¿no? El uso de conectores, el uso de elementos referenciales. ¿De acuerdo? Entonces, todo texto está estructurado por reglas que son distintas a la oración. El texto puede ser oral o puede ser escrito. ¿Ya? El texto puede ser oral o puede ser escrito. Bien, captura en pantalla si desean. Propiedades del texto. Tres propiedades fundamentales que ustedes también en su vida universitaria, los primeros días de su vida universitaria, ustedes van a desarrollar este concepto, ¿no? De las propiedades o los principios del texto. ¿Sí? Las propiedades o los principios del texto están relacionados con eh, tres puntos: la adecuación, la cohesión y la coherencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? La adecuación quiere decir que relaciona el contenido y la forma del texto con el contexto. ¿Ya? En este caso, ¿ya? En este caso, tienes en cuenta al emisor, al destinatario y el tema. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno se comunica mediante las redes sociales, ¿ya? El vocabulario es distinto, ¿no? El vocabulario es distinto a cuando nosotros leemos un texto, por ejemplo, informativo, expositivo. ¿Sí? Es muy distinto. ¿Sí? Es muy distinto. Ahora, porque las redes sociales tienen un emisor y un destinatario diferente, ¿no? Incluso algunos en sus redes sociales, en sus mensajes, emplean los emoticons, ¿no? Los emoticons. Entonces, todo depende, ¿no? Del emisor, del destinatario y el tema que se va a desarrollar. Esa es la adecuación. Y la adecuación parte del emisor, ¿ya? Parte desde el emisor. En el caso de la cohesión, significa que las unidades del texto, o sea, las oraciones, deben de estar debidamente unidas, lógicamente unidas. Y para esa unión de las oraciones, nosotros podemos emplear conectores, pero no siempre conectores, a veces el punto y seguido también, o en otros casos utilizamos los mecanismos de referencia. Me imagino que en razonamiento verbal has escuchado los términos de anáfora, catáfora, elipsis, sustitución léxica, ¿sí? Entonces, esos son los mecanismos que le dan cohesión a las oraciones que componen un texto. Bien, por otro lado, la coherencia, ¿ya? La coherencia hace referencia a la relación entre las ideas dentro del texto. ¿Ya? Las ideas dentro del texto. O sea, cada parte del texto debe de desarrollar el mismo tema, pero sin redundancias, sin repeticiones. Entonces, para evitar las repeticiones, las redundancias, ¿qué cosa empleamos? Empleamos elementos referenciales, ¿no? O empleamos conectores, ¿ya? Empleamos conectores. Bien, captura pantalla, captura pantalla. Mira este texto. Mira este texto que está acá, ¿no? Que parece texto.
Dieguito, hermano, ya sabes que en las últimas semanas he tenido más gastos por la operación de mi Mari. Por favor, préstame 300 soles y te pago en 2 semanitas. Bien, el registro que se emplea en este texto es informal, ¿cierto? Es informal, ¿sí? Es un registro informal. ¿Por qué es informal? Por ejemplo, el empleo de diminutivos, ¿no? Dieguito. O la forma de darle, por ejemplo, determinantes a los nombres propios, ¿no? Mi Mari, ¿no? Mi Mari. ¿Ya? Y semanitas, ¿no? Semanitas. Ahí se evidencia la forma o el registro informal, ¿ya? Se evidencia el registro informal. Hay un tema, ¿no? Hay un tema, hay un medio, se establece una relación, ¿de acuerdo? A ver, disculpen, estoy con la alergia. Ya, entonces, la intención es que Pedro desea que su hermano le preste dinero y la situación es la casa del hermano de Pedro. Entonces, te das cuenta que el discurso se adapta, ¿no? Se adapta a la situación. Como te digo, la forma como yo hablo con mis, por ejemplo, con mis hijos, no es igual a la forma como hablo con los alumnos, ¿cierto? Son situaciones distintas. Entonces, siempre nosotros estamos adaptando, estamos adecuando nuestro mensaje de acuerdo a la situación. Bien, captura pantalla si deseas y vamos a este segundo texto. Señor López, como usted sabe, durante las últimas semanas he tenido gastos adicionales por la operación de mi hija menor. Por ello, le solicito que tenga la amabilidad de autorizar el adelanto de mi sueldo de este mes. Bien, entonces te das cuenta que este registro es formal, ¿cierto? ¿Y por qué es formal? Porque ya no está hablando con su hermanito, Diego, ¿no? Sino está hablando con su jefe, ¿cierto? Está hablando con su jefe. No lo mismo, por ejemplo, la forma como ustedes hablan con sus papás no va a ser igual la forma como tú hablas con tu amigo, por ejemplo, ¿no? La forma como tú te relacionas con tu papá o con tu mamá es muy distinta a la forma como te relacionas con tu amigo o con tu amiga. ¿Ya? Todo depende, ¿cierto? Todo depende. Son registros formales y registros informales. Bien, captura pantalla. Entonces, esa capacidad de adecuar se cumple en todos los discursos, ¿ah? Todos los discursos se pueden adecuar, se pueden adaptar. Ya, mecanismos de cohesión. La cohesión es la relación entre los enunciados de un texto. Puede establecerse por la referencia, la sustitución, la elipsis y los conectores discursivos. ¿Sí? ¿Por qué empleamos mecanismos? ¿No? ¿Por qué tenemos que emplear mecanismos de cohesión en la redacción de un texto? Porque de lo contrario, ese texto puede ser redundante, ¿no? Porque estás repitiendo la misma palabra, el mismo tema, ¿sí? Puede ser reiterativo y por lo tanto sería monótono o puedes generar ambigüedades. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar los mecanismos de cohesión. Referencia, sustitución, elipsis y los conectores discursivos. Siempre ten presente que el texto es como un tejido. Alguna vez hemos visto un tejido, ¿no? El tejido de una chompa, ¿sí? El tejido a palitos. Entonces, el tejido sale, ¿no? Resulta bien siempre que nosotros realicemos los pasos pertinentes. Porque si nosotros soltamos un punto, entonces cuando tú ves el tejido en global, vas a ver un hueco ahí, ¿no? Vas a ver un hueco, una sensación de que le falta algo. Entonces lo mismo pasa en el texto, ¿ya? Lo mismo pasa en el texto. Te puedes encontrar con vacíos o con reiteraciones, con ambigüedades, con monotonía. Entonces, ¿cómo superamos eso? Aquí tienes los mecanismos. La referencia, sustitución, elipsis y conectores lógicos.
Como te dije al inicio de clase, cuando nosotros queremos unir, eso les va a pasar mucho en la vida universitaria, ¿ya? Cuando ustedes escriban un texto, un ensayo, un artículo, entonces quieren unir ideas, ¿no? Quieren unir ideas, no siempre vas a utilizar conectores. Algunos alumnos piensan que, siempre una idea con otra idea se enlaza con conectores. No, no siempre. A veces utilizan el punto y seguido o a veces utilizan elementos referenciales, sustitución o elipsis. ¿Ya? No siempre es un conector. No, ya, acá qué conector, acá otro que no, sería monótono también, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, empezamos. La referencia. ¿Ya? La referencia. La referencia involucra el empleo de pronombres. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí hablo de un préstamo, ¿no? Ernesto solicitó un préstamo. Ernesto solicitó un préstamo a su hermana y con eso pagó las recetas médicas. Mira, ¿qué pasaría si no empleo la palabra eso? Tendría que repetir la palabra préstamo. Ernesto solicitó un préstamo a su hermana, con ese préstamo pagó las recetas. Entonces te das cuenta que préstamo son cercanos, esa es redundancia. Entonces, tienes que evitar esa redundancia. ¿Cómo? Con anáfora. ¿Qué cosa es anáfora? Reemplazar ese sustantivo mediante un pronombre, ¿no? En este caso con la palabra eso. ¿No? La palabra eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego, sobre clubes, Messi ha jugado en dos. Fútbol Club Barcelona y Paris Saint-Germain, ¿no? Miren, en este caso, ¿por qué le dices catáfora? Porque la catáfora primero reemplaza, o sea, primero utiliza un pronombre, ¿no? O un adverbio, o cualquier palabra que no tenga significado propio, sino que se vale del contexto, ¿no? Se vale del contexto. Entonces, en este caso estaba empleando la palabra dos, ¿no? Dos, pero ¿dos qué? ¿Dos qué? Entonces recién lo va a explicar. Ahí aparece, ¿no? Fútbol Club Barcelona o el Paris Saint-Germain. ¿De acuerdo? Esa es catáfora. Catáfora, primero lo reemplazas y luego lo mencionas. O sea, es lo contrario de la anáfora. La anáfora primero se menciona y luego se reemplaza. También con el empleo de adverbios o relativos, ¿no? Berenice pintó una caja ¿dónde? ¿No? Caja ¿dónde? Porque si no tendría que repetir, Berenice pintó una caja de frutas. En esa caja guarda sus útiles de aseo. No, de frente, ¿no? Omito el caja y empleo el relativo donde guarda sus útiles de aseo. Bien, igual, ¿no? En Jesús María hay muchos centros de salud, por ello se registraron más casos allí, ¿no? Para no repetir, en Jesús María hay muchos centros de salud, por ello se registraron más casos en Jesús María, ¿ya? Para evitar esa repetición. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Y la sustitución significa el empleo de palabras equivalentes, o sea, sinónimos. ¿Ya? Sinónimos. No siempre va a ser una palabra, también puede ser una frase, ¿no? También puede ser una frase equivalente. Por ejemplo, el abuelo falleció. Desde que falleció no he visto a mis primos, ¿no? El abuelo falleció hace 6 meses. Desde que falleció no he visto a mis primos. ¿Ah? Entonces no puede ser así, pues, ¿no? Falleció, falleció. No, emplea un sinónimo. No, murió, claro, muy bien. El curso de fonética es teórico práctico. No repitas curso, ¿no? Este curso se relaciona con otras, no. Esta asignatura, ¿de acuerdo? O el empleo de hiperónimos o hipónimos, ¿sí? Pese a que le prohibieron consumir embutidos, ¿ya? Se han preparado unos chorizos, ¿no? Hiperonimia, porque va de más a menos. Esa silla tiene las patas en mal estado, por ello usa este cajón como asiento. Hiponimia, ¿no? Silla a asiento, para no repetir el mismo término, a fin de no repetir el mismo término. ¿De acuerdo, chicos?
Ya. Y veamos el caso de la elipsis. Casi similar a esto de la coma elíptica, ¿no? Que vimos en la clase pasada, ¿ya? Casi similar a la coma elíptica. Ayer por la tarde fuimos a una dulcería que recién se había inaugurado. Alberto pidió un suspiro a la limeña y yo, elipsis, ¿no? Pedí, ¿cierto? Un pastel. Con esa coma, ¿no? La elección del sujeto, ¿no? Marta, aunque quizás no lo sepas, estudiaba enfermería desde hace unos meses atrás. Sin embargo, tuvo que dejar. Ese tuvo que dejar se refiere a Marta, ¿cierto? Para no repetir Marta, 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 ¿no? Sería redundante. Esa es la famosa elipsis. Captura pantalla si deseas. Listo. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Ejercicios. Elipsis. Ahí, acá está. Ejercicios. Vamos. A ver, chicos, ¿qué dijeron? La A. Ya, muy bien. La A. Ya, la primera, la A. Vamos a duplicarlo, ¿ya? Para pasar esto a la siguiente. Miren, en el caso de la A, tiene que ver con un registro formal, ¿no? ¿Sí? Es un registro formal. Mientras que la B, ¿qué tipo de registro le podríamos asignar a la B? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de registro le podemos afirmar a la B? Formal no es.
Lo contrario. ¿Qué sería? Claro, esto sería un registro informal. Ay, Dios. ¿Qué pasó acá? Ya se quedó ahí. Ya bueno. Registro informal, ¿no? Este es un registro informal. ¿De acuerdo? Este es un registro informal. Ya, muy bien. Ahora, ¿por qué se está dando este registro formal? Díganme ustedes, ¿por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿La relación entre quiénes? ¿La relación entre quiénes, chicos? ¿Por qué es un registro formal? Acá hay relación entre queridos estudiantes, dice, ¿no? Aprovecho los minutos finales de esta clase. Es la relación. Muy bien, correcto. Así es. Correcto, Kiara. Docente-alumno, ¿no? Docente-alumno, así es. Por eso la formalidad, ¿no? Y también estar dentro de un aula, ¿no? Así es, Lady, correcto, muy bien. Ajá, muy bien. En cambio, este es un registro informal porque la situación es amical, ¿no? Nos vemos en la facu, ¿no? Nos vemos en la facu. El lenguaje es juvenil, ¿cierto? El lenguaje es juvenil, ¿de acuerdo? Y porque está dentro de las redes sociales, pues, ¿no? En las redes sociales. ¿Ya? Eso es lo que hay que distinguir, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que habría que distinguir. ¿De acuerdo? Eso ustedes lo van a estudiar ya como teoría en la misma carrera o en la facultad donde ustedes decidan ingresar. Veamos la pregunta número 2, chicos. Pregunta 2. Por tu amor. No, es que no es para marcar, Luis. No es para marcar, no es para marcar. Sí, a veces confunde. Determina el mecanismo. O sea, ¿qué mecanismo se utiliza? Elipsis, anáfora, catáfora, sustitución léxica. A eso se refiere. No, no es para marcar, ¿ah? No es para marcar. ¿De acuerdo? No es para marcar. ¿Qué mecanismo estamos empleando? Vamos, sí está fácil. Mira, Kina estudia arquitectura. Trabaja. Muy bien, Kiarita. Flores con lirios, ¿no? Flores con lirios, ya, correcto. Eso sería hiperónimo, ya, muy bien, hiperónimo. Ya, muy bien. Listo. La C catáfora, por el todo.
¿cierto? La C catáfora, por el todo, ¿no? Todo y recién lo explica, ¿no? Así es. Y recién lo explica, ¿ya? ¿Eso qué es? Catáfora, ¿sí? Catáfora. El vigilante Ramos, él. Anáfora, ¿no? Primero lo menciona y luego lo reemplaza, ¿cierto? Anáfora. Listo, listo. Ya, muy bien. Perfecto. Ya, perfecto. ¿Y la A? ¿La A qué sería, chicos? La A no me han dicho. La A no me han dicho. La A no me han dicho. ¿Qué sería la A? No. ¿Cuál es el sujeto del verbo trabaja? Muy bien. Y ya no está quina, ¿no? Elipsis. Así es, elipsis. Muy bien. Sería elipsis, pues, ¿no? Elipsis. ¿Listo? Captura pantalla. Esto les va a servir muchísimo, ¿no? En su vida universitaria, ¿ya? Ahora, en el prospecto general de San Marcos lo han quitado, ¿no? Han quitado este tema, ¿no? Pero como ustedes están en el ciclo directo, caballero, tienen que verlo. Puede venir en tu último examen, pues, ¿no? Ya puede venir en tu último examen. Señorita, Dime, un ratito, ¿puede poner ejercicio 1? Me faltó tomar captura completa. no te preocupes, ahí va, ahí va. Tin, 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 tin. Ahí, esa de acá, ¿cierto? Sí, gracias. Ya, Arturo, no te preocupes. Bien, bien, bien. Eso es lo que hemos resuelto con el otro grupo. Ya, bien. Ahora veamos los conectores. ¿Ya? Es otro mecanismo de cohesión, ¿ya? Otro mecanismo de cohesión, los conectores. En el caso de los textos, chicos, es distinto a los conectores que nosotros empleamos en la oración, ¿cierto? En la oración compuesta, ¿sí? En este caso, los conectores tienen que ver con el significado del texto, ¿ya? Tienen que ver con el significado del texto. Mira, a ver, tú me dices, ¿ya? Tú me dices, por ejemplo, Juan se enfermó porque su tía le preparó un queque. Es el mismo significado cuando yo digo Juan se enfermó, así que su tía le preparó un queque. ¿Significa lo mismo? Muy bien, Lady, no. Cuando utilizo el porque, la causa de la enfermedad de Juan sería el queque. ¿De acuerdo? O sea, estaría mal preparado. En cambio, si yo digo Juan se enfermó, así que Juan se enfermó por otras causas y su tía para cuidarlo, para engreírlo, le ha preparado un queque, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué opinan?
Entonces, chicos, en conclusión, los conectores no solamente unen ideas, sino que aportan significado. ¿Ya? Aportan significado. ¿De acuerdo? Bien, aquí tienes los conectores discursivos adverbiales. Aditivos, te das una idea, ¿no? ¿Por qué le dicen aditivos? Su nombre lo dice, adicionan, ¿ya? Adicionan, ¿de acuerdo? Adicionan. Adicionan una idea, suman una idea, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, la humildad es ser consciente de las limitaciones. Es más, o sea, estoy adicionando una idea más, ¿no? Es más, consiste en ser consciente de las debilidades, ¿ya? Los adversativos dan la idea de contrariedad, ¿no? Querer hacer algo, pero surge un obstáculo, ¿no? Dice, sin embargo, de ninguna manera implica ser ignorante de la vida, de la valía personal. Y concesivo significa que se supera el obstáculo, ¿no? De todos modos, ¿no? Aún así, parezca contradictorio. ¿De acuerdo? Bien, entonces tienes conectores aditivos, adversativos. Si te das cuenta, tienen otros nombres, ¿no? Distinto a lo que nosotros hemos estudiado en sintaxis, en la oración. ¿Ya? Es distinto. ¿Ya? Recuerda que el texto tiene reglas que no son iguales a las reglas sintácticas de la oración. ¿Ya? Hay ligeros matices. Bien, los consecutivos e hilativos. Los consecutivos e hilativos. Mira, en el caso de sintaxis, nosotros los consecutivos y los hilativos los separamos, ¿no? En este caso, en los textos, lo consideran igual, ¿sí? En comprensión lectora. Los explicativos, a saber, es decir, esto es, o sea. Los reformuladores significa una explicación más clara, ¿no? Dicho en otras palabras, dicho de otra forma, más claramente. ¿De acuerdo? Tienes ahí un ejemplo. Mira, te dice, el texto no solo debe estructurarse de acuerdo con la cohesión y la coherencia, sino debe adecuarse al contexto, debe explicar, con otras palabras. Su forma debe ser pertinente con el tema, la relación entre los hablantes y la intencionalidad del emisor y receptor. Un reformulador, ¿no? Más claramente, el texto presenta reglas diferentes a la oración que incluyen el contexto, la conexión y la progresión temática. ¿Ya? Por tanto, para producir un texto se deben conocer reglas de distintos niveles.
Muy bien, conectores ejemplificativos, un caso concreto. Ejemplificativo significa un caso concreto. Rectificativo significa reformular la idea para ser más claro, ¿no? Más preciso, más específico. Y recapitulativo es un resumen, es una síntesis, ¿ya? ¿De acuerdo? Todas las agudas que terminan en las letras N o S se tildan. Mira, y por ejemplo, un caso concreto. Camión, bombón, 16. Mejor dicho, rectificativo. Se deben tildar aquellas agudas que terminan en una letra simple, N o S, no las que terminan en dos consonantes como robots o tic-tacs. En resumen, ¿no? Resumen. Las agudas se tildan cuando no terminan en grupo consonántico. Conectores de orden, primero, segundo, en primer lugar, indica un proceso, ¿cierto? Para empezar. De apoyo argumentativo, en vista de ello, así son las cosas, pues bien. De digresión significa que cambia de tema, ¿ya? Hay un cambio en el discurso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para empezar, orden, ¿no? Actualmente es muy común crear noticias que dañan la imagen de las personas. Sin embargo, muchas veces estas pruebas son reproducidas muy rápidamente sin ser analizadas de manera oportuna. Dicho esto, dicho esto, dicho esto, dicho esto, digresión, ¿no? Dicho esto, el derecho a ser tratado con dignidad, oh, perdón, no es digresión, ¿ah? Eso es argumentativo, ¿no? Dicho esto, argumentativo, apoyo argumentativo. El derecho a ser tratado con dignidad no debe ser vulnerado por el derecho de la libertad de expresión. Ya. Y cambia de tema, ¿no? A propósito, ¿has oído el nuevo audio del expresidente? Dice, ¿no? ¿Ya? Vamos a colocar el segundo ejercicio. Tin, 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 tin. A ver, vamos por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí está. Tipos de conectores, chicos. Tipos de conectores. Vamos a leer. Tipos de conectores.
Ya, la primera es digresión. Claro, la primera es digresión, Lady, correcto. La primera es digresión. La profesora de botánica está dirigiendo un nuevo proyecto de investigación. A propósito, ¿ya te inscribiste en algún grupo de investigación? Dice, ¿no? Cambia de tema, digresión. Digresión. Así es. Vamos a colocar acá, a propósito, digresión. Ya. Y la otra, me dices, Lady, aditivo. Correcto, además, conector de adición. Muy bien. Aditivo, aditivo. Ya. Y la otra, los pasos. De ordenación. Ah, excelente, Arturito. Ordenación. Así es, ordenación. Y el otro, mejor dicho, muy bien, Kiara, Lady, Formulación. reformulación. Muy bien, reformulación. Ahí está. Listo, si desean, captura en pantalla. Ahora, este mecanismo llamado paráfrasis, chicos, es lo que ustedes llaman decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? O con tus propias palabras, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Decir lo mismo con tus propias palabras. Decir lo mismo, pero con tus propias palabras. ¿Sí? ¿Alguna vez lo han visto en el cole, la paráfrasis? Es la reproducción de versiones alternativas, dice, ¿no? Este es un mecanismo para evitar ser acusado de plagio, ¿ya? Es un mecanismo de redacción de textos, ¿sí? Es un mecanismo de redacción de textos. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros redactamos, cuando nosotros redactamos, realizamos este tipo de estrategia para no caer en el plagio, ¿no? Para no caer en el plagio, ¿sí? ¿Qué cosa es el plagio? El plagio es la repetición textual, ¿no? De lo que dijo alguien, ¿cierto? ¿Sí? De lo que dijo alguien o de lo que dijo un autor. Entonces, eso está censurado. Obviamente hay una denuncia, o una sanción moral, ¿no? Es una sanción moral, ¿de acuerdo? Esto viene en un examen de admisión. Esto de la paráfrasis. Estaba buscando la pregunta, pero no la ubiqué. Ya, entonces,
es decir lo mismo, ¿ya? O sea, el texto tiene que ser similar. Por ejemplo, mira, aquí tienes una versión, ¿no? Versión original de la oración, dice acá, ¿ya? Versión original de la oración. El perro está comiendo un hueso, ¿ya? El perro está comiendo un hueso. Paráfrasis 1 dice lo mismo, un hueso está siendo comido por el perro. Si te das cuenta que cómo ha realizado este mecanismo, ha alterado, ¿no? ¿Sí? Ha pasado de comiendo un hueso, que es el objeto directo, lo ha convertido ahora en el sujeto, ¿no? Un hueso está siendo comido en voz pasiva. O ha formulado una oración compuesta, ¿no? Es el perro el que está comiendo un hueso. Otra forma de paráfrasis sería utilizar sinónimos, emplear sinónimos, ¿ya? Emplear sinónimos. Ahora, mira esta versión original de un texto, ¿no? Y esta paráfrasis, ¿ya? Observa esta versión original del texto. Las relaciones entre proposiciones o hechos se expresan típicamente por un conjunto de expresiones, ¿no? ¿Sí? Van Dijk, este autor, los que van a ir a letras, ese autor es muy interesante, ¿no? Van Dijk en lo que es la redacción, la escritura, ¿no? La formulación de textos es un texto base, ¿ya? Pero cuando estén en la universidad, ¿no? Cuando estén en la universidad, ¿sí? No se olviden de ese autor, Van Dijk. ¿Ya? Entonces, la paráfrasis es el resultado, es más o menos como la operación matemática, ¿no? Si yo digo 1 más 2 más 3, tiene un resultado X, ¿cierto? Y si yo formulo esto, 3 más 1 más 2, sigue siendo X. El orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? ¿Ya? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, lo mismo pasa en la redacción de textos, ¿ya? Mientras no cambies el tema, ¿ya? Mientras no cambies el sentido, entonces no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Ese es el parafraseo, ¿ya? Esa es la técnica del parafraseo o la paráfrasis, ¿ya? El parafraseo o la paráfrasis. Ahora veamos tipos de textos. Los textos expositivos y descriptivos, ¿sí? Los expositivos explican, ¿ah? Si tú tienes una explicación no es lo mismo que una descripción. En una descripción hay detalles, hay cuestiones específicas, ¿ya? Hay detalles, hay cuestiones específicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? El expositivo solamente explica, transmite información de manera objetiva, mientras que el descriptivo detalla, ¿sí? Detalla cómo son los objetos, las personas, los lugares, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del expositivo, te habla en ese caso el texto, ¿no? El acento ortográfico, se colocan las palabras, de acuerdo con las reglas, te está explicando, ¿ya? Te está explicando. En cambio, en el descriptivo, entra en detalles, ¿no? Fonológicamente, el verbo tildar es agudo. Morfológicamente, o sea, te está dando las características del verbo tildar. Fonológica, morfológica, semántica y es polisémico, ¿no? Tildar es polisémico porque puede ser señalar a alguien con alguna nota denigrativa, ¿no? Por ejemplo, dice, lo tildaron de corrupto, ¿no? Lo tildaron de corrupto. A eso se refiere. El argumentativo plantea una tesis, ¿ya? ¿Qué cosa es una tesis, chicos? Esto también lo van a escuchar en su vida universitaria. ¿Qué cosa es una tesis? ¿Mm? ¿Qué cosa es una tesis? Una Una tesis, dime.
Ah, una recopilación de todo lo que has aprendido en el transcurso de tu vida universitaria. Ya, claro, eso es un trabajo monográfico, ¿cierto? ¿Sí? Pero a nivel de texto, excelente lo que tú dices, esa es la tesis, ¿no? El trabajo universitario, el trabajo de investigación, ¿no? Que involucra todo el aprendizaje en la vida universitaria, ¿cierto? Todo el aprendizaje en la vida universitaria, ¿ya? Ahora, en el caso de la, de tipo de textos, el texto argumentativo siempre trabaja con una tesis que es tu postura, ¿no? Es la postura que tú tienes respecto a un tema, ¿de acuerdo? Respecto a un tema. ¿Ya? Entonces, cuando yo, eh, cuando yo trabajo con un tema que es polémico, por ejemplo, el aborto, ¿ya? El tema del aborto, entonces alguien toma una postura a favor o en contra. Esa es su tesis, ¿ya? Esa es su tesis. Entonces, ¿qué más tiene? Tiene los argumentos, ¿ya? Los argumentos, ¿no? ¿Por qué yo estoy a favor o por qué yo estoy en contra de la, ¿cómo se llama? De esa postura, ¿no? De esa tesis, ¿ya? Eso tiene que ver, ¿ya? Tiene que ver, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en un texto argumentativo siempre vas a encontrar una polémica, ¿no? Por ejemplo, dice, las clases de práctica. Mira, las clases de práctica deberían ser presenciales. ¿Ah? Deberían ser presenciales. De este modo, el estudiante podría interactuar con sus compañeros y maestros y lograr aprendizajes significativos. Asimismo, la evaluación de competencias sería más efectiva. La postura que tiene el autor de ese texto es que la presencialidad debe ser para cursos prácticos. ¿Y cuál es su argumento? La interacción y el aprendizaje significativo. ¿Ya? La interacción y el aprendizaje significativo. ¿De acuerdo? En el caso de la narración, hay una historia, ¿no? Generalmente se refiere a tiempos pasados, ¿no? Tiempos pasados, ¿no? Hay una historia, ¿no? Por ejemplo, el año pasado Pedrito realizaba sus tareas con aquel celular, sin embargo, con el frecuente empleo, el equipo dejó de funcionar bien. Entonces su papá, muy preocupado, solicitó un préstamo. Es así que ahora el estudiante puede participar mejor en sus clases, ¿ya? Narrativo. Un texto dialogado. Un texto dialogado es, por ejemplo, aparecen los guiones. Por ejemplo, las series, esta serie de Al fondo hay sitio, se supone que cada personaje tiene su rol, ¿no? Cada personaje tiene un rol y ese rol, ese guión, este artista tiene que aprenderlo, ¿no? Tiene que estudiarlo, ¿ya? Debe de estudiarlo. ¿De acuerdo? Entonces, tienes estas características, ¿no? Del texto dialogado, ¿ya? El texto dialogado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿dónde puedes encontrar un texto dialogado? En las conversaciones, en las entrevistas, en las piezas teatrales, en una, por ejemplo, en un texto narrativo, ¿eh? En la narración también se combina el texto dialogado, ¿ya? Se combina el texto dialogado. Y el texto instructivo brinda indicaciones para realizar una actividad, ¿sí? ¿Correcto? Brinda indicaciones para realizar una actividad. ¿Bien? Ejercicio de aplicación número 3, chicos. ¿Qué dicen, chicos?
¿Qué secuencias textuales hay en el texto? O sea, ¿qué secuencia hay? ¿Expositivo, narrativo? A ver, léanlo bien. Narrativo, solamente narrativo. Muy bien, Kiarita. Narrativa y dialogado. ¿Sí? Narrativa y dialogado, ¿no? Dicen que un día, muy de madrugada, en la cumbre de un cerro, un águila se encontró con un ratón y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Acá hay un diálogo, ¿no? Estoy llevando comida para mis hijos, ¿no? Esto el águila le dijo, estoy hambriento, te voy a comer. Por favor, no me comas, te daré a mis hijos, respondió el ratón muy asustado. Entonces el águila dejó libre al ratón creyendo que era cierto. Mientras iban caminando rumbo a la madriguera del pequeño inteligente ratón, este le dijo al águila, vamos, te daré mis crías. De repente el ratón se metió a un hueco y el águila muy contento esperó al ratón, pero este no apareció, pues logró escapar por otro agujero. Bien, el inteligente ratón, ¿cierto? Es narración y es diálogo. El diálogo está por acá, ¿ya? Narración y diálogo, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué tipo de texto es este, chicos? Argumentativo. Argumentativo. Correcto. Muy bien. Lady. Muy bien, Joseph. Arturo. El quechua es una lengua histórica y cultural, pero no es utilitaria. Mira, ahí está su opinión, ¿no? El quechua es histórica, cultural, pero no es útil. ¿Ya? ¿Cuáles son sus argumentos? El quechua es un símbolo, sin embargo, no genera oportunidades laborales académicas. Por ello, no debe enseñarse en las escuelas. ¿Sí? Ahí está su argumento. Bien, chicos, acabamos la clase. Preguntas, dudas. ¿Alguna PPT que todavía no han capturado? No sé. ¿Todo bien? Ya, vamos a las preguntas, entonces, a la práctica. A ver, vamos a la práctica. ¿Sí? ¿No tienen dudas? ¿Todo claro? Ya, vamos a la práctica, vamos a la parte práctica. Julio, semana 18, clase, versión final, esta es. Están calladitos, calladitos. Ya, ahí lo tenemos. Ya está. Listo. Pregunta número 1, semana 18.
Ya, voy al mercado a comprar este. Sí, le compré esa bolsita, ¿no? Tú, Para su. ya. A ver, chicos, ya, disculpen. A ver, dice, el texto es un término que ha sido definido de diversas formas. Sin embargo, actualmente los investigadores están de acuerdo en que presenta características básicas. En ese sentido, señala la alternativa que contiene una característica del texto. Muy bien, la B. Es una unidad comunicativa básica, fundamental. Por reglas sintácticas, no, esto se refiere a la oración, ¿cierto? Secuencia de frases, no, pues, ¿ya? Solamente literario, no. Muy bien, uno la ve, perfecto, uno la ve. Dos, la cohesión, ¿ya? La cohesión es un conjunto de mecanismos que aseguran la conexión entre los componentes de un texto. Entre ellos encontramos la referencia mediante pronombres y adverbios. Teniendo en cuenta ello, determine qué mecanismos de referencia se ha resultado en el siguiente texto. A ver, mira, dos abrigos y ellos. ¿Qué mecanismo hay acá? Bueno, ellos es un pronombre, ¿cierto? Ellos es un pronombre. De ahí que descartaría la B y la C. Catafórico significa que esto aparece primero y luego el enunciado, pero primero está siendo mencionado, ¿cierto? Primero se menciona y luego se reemplaza. Y luego se reemplaza. Entonces, si primero se menciona y luego se reemplaza, eso se llama anáfora. Ajá, muy bien. Listo. Dos la D, ¿no, chicos? Dos la D. Ya. Vamos con la tres. Vamos con la tres, chicos. Tres. A ver, ¿qué mecanismos hay? Un pintor iqueño presentará sus obras. Este artista pinta paisajes amazónicos. ¿Ya? Un pintor, artista. Pintor y artista. Pintor es menos, ¿cierto? Artista es más, ¿cierto? Pintor es menos, artista es más. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama eso, chicos? Porque artista también puede ser poeta, ¿no? Poeta, no sé, actor, ¿cierto? Ya, por eso digo de menos a más. ¿Cómo se llama esto cuando digo de menos a más en semántica? Hipo o hiper. ¿Qué le escribo acá? Hipo o hiper. Hola, hola. Hiponimia, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Es hiponimia? Ya. Sería hipoa, hipo, porque va de menos a más. ¿Ya?
Ya, ahora, mira, el estudiante no vino a clase, pero presentó. Mira, el estudiante presentó. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá, chicos? ¿Cómo se llama eso? Elisión, ¿no? Elipsis. Muy bien, Kiara. Ya. Leo Messi, disparó la pelota violentamente. Pedro Gales, no, pero no son iguales. Acá no está. Ya. La pelota violentamente. Pedro Gales no. Pelota y balón. ¿Qué es esto, chicos? Pelota y balón. ¿Qué cosa sería esto? Muy bien, sinonimia. Ya, acá la sé. Alquilé una habitación cerca de la universidad. Ahí estudio después de mi clase. Mira, universidad y allí. Referencia por adverbio, ¿no? Recuerda que el allí es un adverbio, ¿no? Ya, ya. Ahí está. DBCA. ¿Cuál es? DBCA. 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 Señorita, ¿puede hacer un poquito para ver junto con la indicación y tomar captura? Ya, a ver, lo bajo ya. Bueno, Ahí está. ya, gracias. Ya, a ti también. Ya, listo. Vamos con la siguiente. Los conectores son palabras que enlazan. Bueno, esto lo sabes desde por sintaxis, ¿no? El porque, ay Dios. El porque. ¿Qué es el porque? ¿Lo recuerdas? Ya, donde vayas el porque es causal, ¿ah? Concesivo, no la, ya la tienes. A ver, vamos a ver por acá. Pese a qué, pese a qué, pese a qué. Eso es concesivo, ¿cierto? Adversativo no es concesivo. Y por ejemplo, ejemplificativo. Ahí está. Ahí está, si le quieren tomar captura. Ese por qué siempre preguntan. En tu último examen va a venir pregunta de esto. ¿Ah? Conectores va a venir. Como oración compuesta va a venir. ¿Ya? Va a venir. Pregunta 5. A ver, ¿qué conectores podemos incluir acá? Una congresista peruana ha propuesto que las políticas, perdón, ha propuesto que a los policías se les enseñe la lengua de señas para atender correctamente a las personas con discapacidad. Ha solicitado que la PNP coordine allá, o sea, por consiguiente, no, aunque tampoco. Explicativo tampoco. Es un conector de adición, ¿cierto? Además, ¿no? Ha solicitado que la PNP coordine, pa. Luego dice, esta propuesta debe ser evaluada. Oye, pero ¿qué? Todavía no se va a dar y estás mandando a coordinar. Entonces eso es una contradicción, ¿no? Y la contradicción es esta, ¿no? Sin embargo. ¿De acuerdo? 5 la B. Captura en pantalla si desean. Ahí está, captura en pantalla si desean. Y la pregunta 6, conectores. A ver, mira, esto conocemos, ¿no? Es decir, este es explicativo. 4 con la A, ¿cierto? Primero, segundo, por último, ¿qué cosa es? Orden, ¿cierto? Orden. Por ejemplo, es ejemplificación, pues, ¿no? Por ejemplo, ejemplificación. Y resumen sería conclusión, ¿no? La D, ¿no? DC, DA.
Acá, DCBA. Ahí está, si quieren capturar todo. DCBA, DCBA. La C, ¿no? Ahí está. Listo, chicos. Vamos, siguiente. 7. Los conectores discursivos pueden ser clasificados como adversativos, explicativos, entre otros. A ver, ¿qué relación? A ver, igual, ¿no? También es adición, ¿ya? También es adición. En definitiva, ¿qué es? Recapitulativo, ¿cierto? ¿Sí? Mejor dicho, rectificativo, ¿cierto? Y a propósito, digresivo. BCDA. La C, ¿no? Así es. Ahí está. Si quieren capturar, ahí está. Sale todo. Ahí está. Ahí sale todo. O si quieren capturar solamente la respuesta, ahí está. BCDA. ¿Listo, chicos? Pregunta número 8. El texto es una unidad comunicativa de diferente naturaleza que la oracional y por eso posee propiedades textuales, la cohesión, la coherencia. A ver, ¿qué hay acá? El texto es básicamente expositivo. A ver, vamos a ver, ¿ya? Tras asistir a una fiesta de abogados donde se sirvió té, chocolate, pastas, un paciente con esquizofrenia le contó a su psiquiatra: me sirvieron un té de chocolate jurídico. Ah, ya, porque ahí es pues, donde están los abogados, ¿no? Esta críptica frase recogida por el psiquiatra Joseph Moya en su estudio de 1990 es un claro ejemplo de lo que en psiquiatría llaman ensalada de palabras, un habla caótica donde como mucho entendemos términos sueltos, pero no el sentido del conjunto. Ya. Sí, es expositivo. El texto no presenta, no, falso. Sí presenta coherencia, se entiende, ¿cierto? Se entiende. Y hay referencia en las palabras subrayadas. A ver, fiesta dónde, claro, referencia. Le contó a su psiquiatra, referencia, ¿cierto? Correcto. A ver, ya. Y luego, ¿qué más? A ver, se evidencia el uso correcto de hilativos, ¿sí? Se evidencia el uso de conectores hilativos. ¿Hay hilativos? Conectores hilativos no hay, ¿ah? Por lo tanto, por ello, hay adversativos, copulativos, hay ejemplificativos. No, no es ejemplo, no, acá no es conector, por ejemplo, ¿no? Nada, no hay, falso. ¿De acuerdo? Avión. 1 y 3, ¿no? Avión. No hay, correcto, Lady, no hay. No hay hilativos. Muy bien, entonces 8, 9, chicos, 9. ¿Qué tipo de texto es esto? 9, ¿qué tipo de texto es? No, Argumentativo. descriptivo. ¿Descriptivo? Sí, descriptivo. Ya, a ver, vamos a ver.
La onda sonora es un signo gráfico, perdón, es un gráfico que representa los cambios de la presión del aire. Ya, mira, y acá explica tales cambios. Está explicando, no está describiendo, explica. La suma de las fases está explicando, explica, no entra en detalles. Asimismo, las ondas pueden ser, sí, está explicando, ¿cierto? Sí, está explicando. No está describiendo, no hay detalles. El descriptivo entra en detalles. No te confundas con las explicaciones, ¿ya? El descriptivo son detalles, son datos precisos, concretos. Expositivo, así es. ¿Ya? Expositivo. Explica, 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 explica. La D es una argumentación. ¿Dónde está la tesis, chicos? Aunque biológicamente no existen las razas, mira, acá está su tesis. Sí existe el racismo. Mira, ella dice que sí existe el racismo, la racialización, que es ideológica y discursiva. De este modo, pese a que no es aceptado socialmente discriminar a alguien por el color de su piel o su forma de hablar, todavía se sigue discriminando de manera implícita. Mira, aquí viene su argumento, ¿no? Por ejemplo, la selección de tal blanquito, inteligente, cholo, sucio, negro, delincuente. Por tal motivo, es muy importante que se realicen estudios sobre discurso y racismo. Correcto, argumentación. Muy bien. Ya está. Perfecto, chicos. 11, Kiara, la A. Narrativo. Cuando íbamos por la avenida de Venezuela, un policía nos pidió que detengamos el carro. Con amabilidad le solicitó los documentos. Luego nos indicó que el auto tenía papeletas y que debíamos acudir a la comisaría de la zona. Grande fue nuestra sorpresa al ver que en esa comisaría el mayor era el tío Andrés, quien quería felicitar al papá. Ah, ya. Esto es una anécdota, ¿no? Un hecho anecdótico. ¿Sí? Narrativo, de hecho. Todos, ¿no? Coincidimos que es narrativo. Y la 12, la C, la D, acá hay contradicción. A ver, 12. Para preparar el pavo al horno navideño, debe seguir la siguiente. Ya desde acá ya te dice qué es, ¿no? ¿Qué cosa es? Descriptivo, narrativo no es. Tiene un conjunto de instrucciones, ¿cierto?
Es instructivo, pues es instructivo. Ya está, instructivo. Bien, muchachos, acabamos, concluimos el ciclo. La siguiente semana es repaso. Pregunto, ¿necesitan alguna ayuda con signos de puntuación? Que no, creo que no terminamos la práctica, ¿no? ¿En qué ejercicio nos quedamos? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Hicimos todos los ejercicios, faltó algunos, me imagino que ha faltado los últimos. Acabamos todo. Ah, ya. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Chicos, ¿qué hacemos? ¿Hay quizzes? ¿Quizzes de qué? ¿De sintaxis? Hay un quiz, hicimos quizzes ¿cómo se llama? De comas. ¿Les tomé un quizzes de comas? ¿No? Ya, les tomo un quizzes de comas, pues. De comas, dos puntos y punto y coma. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, un quizzes de... ya, acá. Ya, este quizzes es de comas. Este quizzes es de comas. A ver, ingresen. A ver, ingresen, ingresen. Pero participen, ¿ah? Si no...
¿Ya, chicos? ¿Son todos? Ya, a ver, los 14, vamos. ¿Acabaron? ¿Sí? Chicos, a ver, confirmen. ¿Acabaron? Sí. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, veamos. Esto tiene que ver con las oraciones compuestas subordinadas sustantivas y adverbiales, ¿ya? Sustantivas y adverbiales. ¿Ya? Veamos. Es incorrecto porque esto es sujeto y esto sería coma criminal, ¿cierto? ¿Ya? Recuerda que te vayas es sujeto. Aunque te vayas es adverbial, ¿cierto? Aunque te vayas, coma hiperbática. Cuando te lo pida, coma hiperbática. Porque le comentaste la historia, coma hiperbática. ¿De acuerdo? Coma hiperbática. Como te enseñé, coma hiperbática, correcto. ¿Sí? Pero quienes respondieron mal, no, este es coma criminal, coma asesina. ¿Por qué? Porque es sujeto y verbo, sujeto y verbo. ¿De acuerdo? Acá sí la mayoría. Ya, muy bien, por fin ganó Kiara Papita, dice. Ya, ¿listo? En cambio, este es adverbial, ¿no? Si te vas a rendir, no has intentado nada aún. ¿Sí? Quienes nos conocen, sujeto, saben. Quienes nos conocen, saben. Sujeto. Este es sujeto, chicos, incorrecto. ¿Ah? Incorrecto. Es importante, sujeto, incorrecto. ¿Ya? Es importante. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Ya. Ahora veamos uno de solo comas, ¿ya? A ver. Los tipos de coma. A ver, repasamos los tipos de coma. Quiero ver. 7, 9, no, 9. Tipos de coma, explicativa, conjuntiva, hiperbática,
Ya, a ver, vamos a ver Kiara. Esta vez también gana. ¿Nadie más? A ver, chicos, ¿cuántos hay? Ya vamos con los 15. Empezamos. ¿Listos, chicos? ¿Sí? ¿Listos? ¿Todavía?
¿Listo, chicos? Hola. ¿Sí? ¿Ya no? A ver, vamos a ver. Luciana, muy bien. Pronombres. Ya, a ver, veamos. Coma explicativa, claro, ¿no? ¿Sí? Acá le falta una coma antes, acá le falta una coma después y acá no tiene comas. Perfecto. Escoge el uso correcto de la coma explicativa. Acá le falta, pues, ¿no? Le falta una coma después de Francia. Claro, ¿no? Porque acá punto y coma no, punto y coma no. Esta, ¿no? ¿Sí? Mira, acá está jugando con las mayúsculas. Después de la coma no se escribe mayúscula. La coma vocativa es un signo de puntuación para separar un mensaje de un vocativo, ¿cierto? Un mensaje de un vocativo. ¿Cuál ejemplo es correcto de la coma vocativa? Deja de ladrar Danco, ¿no? Deja de ladrar Danco. ¿Ya? La siguiente oración es un ejemplo correcto de una coma vocativa. Víctor, ¿tienes una llamada en espera? Claro que sí. ¿Qué tipo de coma se utiliza en la imagen vocativa? Don Juan agoniza, le estás dando el mensaje de que don Juan tiene que agonizar, ¿no? Aunque es absurdo, ¿no? Es absurdo porque no le puedes desear el mal pues a esa persona, ¿no? ¿Y qué signo hace falta en la oración Juana, levántate? Coma, ¿no? Coma vocativa. Miss, la coma explicativa es la que se le dice apositiva también. Sí, Kiara, es casi similar. Es casi similar. ¿Una más o ya nos vamos? ¿Qué dicen? ¿Una más? A ver, una cortita, ¿ya? De 5 nada más. Ya, una más, ¿ya? Una más de los 2 puntos. A ver, ingresen esta de los 2 puntos. ¿Listos? A ver, empezamos, ¿ya?
la última de esta clase. Papita, nuevamente. Salió papita. Ya, a ver, los 2 puntos se usa para iniciar una enumeración anticipada. ¿Ya? Se colocan 2 puntos cuando se va a escribir lo que se ha dicho o se ha escrito por otra persona. En este caso, cita textual. Muy bien, chicos. El mapa conceptual es de los 2 puntos. Muy bien. No te olvides esos 3 casos, nada más. Ya, muy bien. Obtuvo 5 nominaciones. ¿Sí? Una que no está empleando adecuadamente, ¿no? En cambio acá 4, 2. 4, 2 puntos. 5, 2 puntos. Siempre que se anticipe. Acá le falta, ¿no? 5 nominaciones. Falta acá 2 puntos. ¿Ya? Otro uso que posee el signo ortográfico de los 2 puntos es aparecer tras las fórmulas de saludo, ¿no? Estimado señor Pérez, 2 puntos. El uso correcto de los 2 puntos. Leal y bueno, un concepto que engloba la enumeración anterior. Aunque no me creas, coma hiperbática, proposición subordinada adverbial concesiva. Dijo, soy yo y no tú, cita textual. Dijo que nunca lleva 2 puntos, ¿ya? Error. Hay mucho por hacer, dijo Vallejo. Cuando la cita textual está al inicio, coma, no 2 puntos, ¿ah? Cuando la cita textual está al inicio, coma, no te olvides para tu examen. Bien, muchachos, los dejo. Un fuerte abrazo. Ya, Luis, no te preocupes, no te preocupes. La idea es aprender. Un fuerte abrazo, cuídense. Nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Vayan a su receso. Chao. Gracias, chao, chicos.